Capítulo 6. Elección. Sabemos lo que hay en la balanza ahora. Y lo que está pasando ahora. La hora del coraje ha sonado en nuestros relojes. Y el coraje no nos dejará. Akhmatova. Yo. Todos están de acuerdo en que esta es la elección que enfrenta nuestro país hoy. Quizás lo más fuerte de todo, con algún tipo de placer sadomasoquista, nuestros oponentes gritan al respecto. Toda la pregunta es una sola: ¿qué estrategia elegir para nuestro país, para no terminar en el tercer mundo, en la zona de eterna pobreza estancada, para que finalmente se detenga el milagro económico ruso, el milagro del más rico en recursos naturales y laborales, pero por alguna razón un país pobre? ¿Qué estrategia se debe elegir para que el país se desarrolle como un país normal del primer mundo? El eterno problema ruso. Estamos entre 50 y 100 años por detrás de los países avanzados. Debemos recorrer esta distancia en 10 años. O lo hacemos o seremos aplastados. Y la eterna receta para solucionar el problema: se requiere la presencia de tal poder que tenga el deseo y la fuerza para mover el uso de estos vastos recursos naturales en beneficio del pueblo. Se requiere tener un partido que sea suficientemente unidos para dirigir los esfuerzos a un punto, para no desviarse frente a las dificultades y poner en práctica sistemáticamente la derecha política. Stalin dijo esto en 1931. Pedro podría haber dicho 230 años antes. Nuestros estadistas patriotas, corregidos por la terminología, dicen lo mismo hoy. ¿Es realmente la única lección de la historia que nadie aprende las lecciones? ¿No enseña nada la trágica experiencia de los grandes saltos en la historia de Rusia y el inevitable entonces, cada vez que ocurre con precisión matemática e inevitabilidad, un gran colapso, caída, un nuevo retraso de los países avanzados por 50 a 100 años? La idea misma de un esfuerzo muscular por parte del Estado para alcanzar y superar a una sociedad en desarrollo es absurda. Aléjese del tercer mundo, póngase al día con los países de la civilización europea, fortalezca las estructuras del tipo de Estado oriental en su país, desarrolle el modo de producción oriental. Sí, no en términos de tecnología, no en términos de poder económico, sino principalmente en términos de estructura socioeconómica, nos hemos quedado atrás de los países avanzados. Y esta brecha, esta distancia, debemos superar, para convertirnos en un país cuya economía no esté sujeta a las leyes de la movilización, sino a las innovaciones constantemente acumuladas. Para superar esta brecha, se necesita voluntad política, la voluntad de desarrollar el país, cambiando cualitativamente las funciones del Estado en él. No repetiré aquí en detalle lo que ya se ha dicho más de una vez sobre el camino especial y la insuperable dicotomía euroasiática, oeste-este, que está dividiendo nuestra conciencia política y estatal. Todos estos temas de discusión aparentemente abstractos se convierten en una realidad bastante concreta de decisiones y prioridades políticas. ¿Cuál es el objetivo de la política rusa, aparte, por supuesto, del bien del pueblo, que incluso Stalin usó para justificar sus acciones? ¿Restaurar una superpotencia militar? ¿O el rechazo de las ambiciones imperiales y la emancipación de la sociedad en aras del libre desarrollo económico, cultural y social? Conectar el primero con el segundo es imposible tanto técnicamente, no hay suficientes recursos, como fundamentalmente, porque estamos hablando de diferentes líneas de desarrollo del país, de diferentes estructuras de la sociedad y el Estado, de diferentes ideales e ideologías. Cuando los bolcheviques, en aras del trabajo gratuito de las personas libremente reunidas, decidieron fortalecer el Estado de todas las formas posibles, recibieron trabajo gratuito en el Gulag. Los ideales imperiales son de hecho majestuosos. En una altura inquebrantable. Por encima del indignado Neva, Aidel. Se yergue con su mano extendida. Sobre un caballo de bronce. Es terrible en la oscuridad que lo rodea. ¿Qué pensamiento en su frente? ¿Qué fuerza se esconde en él? ¿Y qué fuego? ¿Qué hay en este caballo? ¿Dónde galopas, caballo orgulloso? ¿Y dónde pondrás tus cascos? 2. Fue con frases tan precisas que los estadistas respondieron siempre a las preguntas sobre sus fines últimos. Sagrados, no sujetos a discusión crítica y racional, mármol y bronce imperiales símbolos metas. Como ya se mencionó, esta ideología, convertida en religión de Estado, demostró ser más que resistente a cualquier convulsión social. La metamorfosis más llamativa es, por supuesto, la bolchevique. La revolución más radical de la historia de la humanidad no sacudió en lo más mínimo al jinete de bronce de la historia rusa. Los ideales imperiales estatistas surgidos del fuego de la revolución solo se transformaron y fortalecieron. En 1920, esta esencia de la revolución socialista fue formulada con precisión por el monárquico V. V. Zul'jin.
Resumiendo la experiencia de la revolución y la guerra civil, escribió, resumen. Contra mi voluntad, contra su voluntad, los bolcheviques. 1. Restaurar el poder militar de Rusia. 2. Restaurar las fronteras del Estado ruso a sus límites naturales. 3. Están preparando la llegada del autócrata de toda Rusia. Y hoy estas palabras son lo más relevantes posible. Hoy, cada vez más estadistas, ¿y cuál de los políticos actuales no tiene prisa por declararse como tal? Declaran solemnemente como sus objetivos prioritarios los dos primeros declarados por el escritor, ahora suena a fortalecer o preservar poder industrial y reconstrucción de una forma u otra de la URSS. Y, como VV Sulgin nuevamente señala correctamente, si todas las fuerzas del Estado se enfocan en resolver estas dos tareas, la tercera también se hará realidad por sí sola. ¿Habrá otra metamorfosis? ¿Terminará la evolución democrática de la misma manera que lo hizo en su momento la revolución socialista? La historia rusa está realmente programada para la equifinalidad, el movimiento desde cualquier punto, después de cualquier pirueta, termina en el mismo lugar, al pie del trono, el peso es el mismo, la dictadura política y económica del Estado oriental. ¿Están condenados todos los intentos de los liberales y demócratas de cambiar el vector principal de la historia? Por supuesto, estoy profundamente convencido de que esto no es así, de lo contrario no habría necesidad de involucrarse en política para tratar de derretir el polo eterno del estado helado en el que se ha congelado el cuerpo vivo del país. Al mismo tiempo, debemos ver con seriedad el peligro de tal desarrollo de los acontecimientos. Y lo más importante, entender que el verdadero desarrollo de los acontecimientos de hoy en día depende realmente de nuestros esfuerzos. Tercero. Sin duda, hoy se evidencian los síntomas de un nuevo periodo de hielo. Muchos de los que en 1989 a 1991, por motivos conformistas, juraron lealtad a la sociedad civil y a los ideales democráticos, hoy con el mismo fervor juran lealtad al Estado, se han convertido en estadistas empedernidos. Ayer pronunciaban el Estado con el adjetivo obligado, legal, hoy compiten quienes pronunciarán el Estado con un cobre más sonoro en la voz. Esto en sí mismo no es terrible, sino sintomático. La religión estatal en forma de estatismo espiritualista se está plantando una vez más activamente en nuestro país. No podemos dejar de ver la imperceptible degeneración molecular del poder, de hecho, su retorno a los círculos normales, históricamente habituales. La cuestión es tanto más complicada cuanto que también contiene un juego de palabras no egoísta, una sustitución de conceptos. De hecho, ¿cómo puede ser responsable un político que se opone a la construcción de un Estado fuerte y eficaz? ¿Y alguien duda hoy que nuestro Estado es extremadamente ineficiente, que necesita ser fortalecido? Ambos son innegables para nosotros. Estamos por aumentar la eficiencia del Estado. En este sentido, somos estadistas. Y es por eso que nos oponemos categóricamente a esos estatistas mencionados anteriormente. Este tema debe ser explicado claramente, excluyendo la posibilidad de malas interpretaciones. Toda la cuestión está en los objetivos y prioridades del Estado, en lo que, de hecho, significa la palabra Estado. Si la prioridad es la modernización del país, despejando el espacio socioeconómico para el desarrollo de la sociedad moderna, entonces la lista de responsabilidades del Estado es bastante clara y local. El Estado debe, habiendo superado las gradaciones del estatismo, 59, asegurar la inviolabilidad de la propiedad privada, hacer una separación de propiedad y poder, y dejar de ser el propietario dominante, sujeto de las relaciones económicas del país. El Estado debe seguir una política activa en el campo de la lucha contra la inflación y estimular la inversión privada, incluida la extranjera, aplicando vigorosamente una política antimonopolio. El Estado debe cuidar el medio ambiente, la educación, la salud, el desarrollo de la ciencia, la cultura, los pobres y los discapacitados. La tarea más importante del Estado hoy es la lucha contra la delincuencia callejera, que intimida a la gente, y la mafia, que determina en gran medida los procesos económicos del país, tuerce la mano invisible del mercado. El Estado también debe limitar su raqueta, su apetito por los impuestos. Esto es bastante factible si el Estado no se convierte en el principal inversor de la economía. Finalmente, se necesita una política militar razonable, la conversión del principal bastión de la propiedad estatal, el complejo militar industrial y la reducción del ejército al tamaño de las necesidades reales del país y no a los generales. Este es un enfoque estatal. Un Estado eficaz y económico acorde a las capacidades del país, necesario para asegurar el desarrollo dinámico de la sociedad en los umbrales del siglo XXI.
Tal enfoque presupone una ideología apropiada, la secularización del Estado, el rechazo del estatismo como un tipo de religión, una actitud occidental puramente racional hacia el Estado. Si la prioridad es restauración del poder militar, preservación de la imagen de una superpotencia a toda costa, restauración de las fronteras naturales, expansión de territorios hasta las fronteras de la URSS, este es un enfoque fundamentalmente diferente. Obviamente, no se puede justificar racionalmente. Difícilmente es posible, digamos, explicar seriamente que nosotros, el país, la gente, nos estamos asfixiando sin espacio vital o que simplemente tenemos escasez de armas, etc. En consecuencia, aquí se asume a priori una actitud irracional y espiritualista hacia el Estado sagrado, la restauración de los derechos del estatismo como una religión especial del Estado. Todo esto es imposible sin la xenofobia oficial, sin la formación activa de la imagen del enemigo, externa e interna. Además, esta línea política obviamente presupone, y la ideología justifica plenamente, una drástica reducción de los derechos políticos, económicos y civiles de la sociedad y la expansión del poder y los ingresos del Estado, una nueva movilización de los recursos de la sociedad en aras de resolver problemas imperiales. Estoy convencido de que tal rumbo es un camino directo a una catástrofe nacional, al derrumbe de un país exhausto, junto con el Estado alzándose sobre él. Lo que era posible en las décadas de 1920 y 1930 no funcionará en vísperas del siglo XXI. La expansión de territorios es el cambio de espacio por tiempo, por regresión en el tiempo, retorno a formas de gobierno arcaicas, casi feudal autocráticas, para ampliar los límites físicos del Estado. Este es un camino seguro a la muerte del país. Lo mismo se aplica a la esfera económica en sí. La implementación de tales proyectos imperiales significa un fuerte fortalecimiento del complejo militar industrial, debido a que recursos, todo el sector de la economía controlado por el Estado, cuyo núcleo es el complejo militar industrial. Obviamente, desde el punto de vista de la eficiencia económica, este es un camino a ninguna parte, al abismo. Realmente esto no lo ven los estadistas, que en la práctica se convierten en los peores enemigos del Estado y del país. Para responder a esta pregunta, debemos pasar de los objetivos elevados, de la poesía de mármol estatal y el romance de acero, de las palabras fuertes y los juramentos a la prosa y el realismo estatales, a los hechos de nuestros últimos estadistas. Y aquí estamos esperando descubrimientos curiosos. 4. De alguna manera, muy rápidamente, el jinete de bronce volador se convierte en un alcalde monumental, y el eslogan, el Estado está por encima de todo, se transforma en la idea, el Estado soy yo. Sí, hoy ha llegado el momento no de los ideales estatales, sino de los intereses, solo los intereses no del Estado, sino de los estadistas eternamente hambrientos. El Estado como propiedad privada de la burocracia. Como he tratado de mostrar, esta fórmula marxista ha descrito siempre y en todas partes con precisión la situación. Pero hoy en nuestro país, en la era de la acumulación primitiva, cuando a duras penas logramos desviar unos grados la flecha de la nomenclatura a la privatización democrática mercantil, hoy los ideales de nuestros estadistas son totalmente transparentes. No es el socialismo, ni el imperio, ni el poder militar lo que los excita, son todas palabras. Pero, de hecho, necesitan el fortalecimiento de algo tan prosaico como un mercado burocrático, la preservación de una economía pseudoestatal, donde, de hecho, su capital privado opera bajo la apariencia y los derechos del Estado. De lo que ya se ha incautado en el curso de la privatización de nomenclatura, nadie, por supuesto, tiene la intención de rechazar. El sistema de propiedad estatal monopólica ha sido destruido, y de ninguna manera le interesa a la burocracia restaurarlo. No nacionalizar de nuevo lo que finalmente se ha convertido en propio, no tirar de nuevo al montón general lo que lograron meterse en los bolsillos. Pero no existe un sistema de propiedad privada suficientemente desarrollado, y de ninguna manera está en los intereses de la burocracia rusa actual ayudar a establecer un sistema completo de propiedad privada, separado del Estado. Aquí está Sila y Queribdis, 60, entre las cuales, bajo los más altos estandartes y al estruendo de todas las orquestas, se arrastra el acorazado del nuevo Estado ruso, a riesgo de encallarlo. El objetivo de la burocracia es preservar y conservar el actual sistema de relaciones de propiedad, medio rotado, en Rusia. La incertidumbre de estas relaciones ayuda a la nomenclatura a no responsabilizarse por la propiedad de nadie y a disponer de ella, a utilizar los ingresos de ella como si fuera su propia propiedad privada personal. Este es el verdadero imperialismo parasitario de la clase burocrática más alta. Para proteger, fortalecer y perpetuar esta situación, necesitan un Estado fuerte, un Estado que se ajuste a la eterna fórmula rusa, el Estado engorda, la gente pierde peso. La lógica de tal comportamiento político es extremadamente simple.
En 1989 a 1991, la misma oligarquía burocrática estaba en contra del fortalecimiento del Estado, sus representantes eran casi demócratas. ¿Por qué? Porque entonces era necesario aflojar los lazos para poder privatizar tranquilamente el propio poder, para agregarle propiedad. Hoy, cuando se cumple este ciclo, es necesario aferrarse a lo incautado, hoy se necesita nuevamente un Estado fuerte, la estadidad vuelve a valer. Tales intereses determinan los ideales reales del Estado más nuevo. De ahora en adelante, los burócratas de un tipo especial pagan y ordenan música, extremadamente cínicos y depredadores. No se trata de características personales, se trata de la situación social objetiva. La corrupción es un flagelo viejo, se podría decir, eterno de Rusia. N.V. Gougal también escribió, el negocio deshonroso de aceptar sobornos se ha convertido en una necesidad y una necesidad incluso para esas personas que no nacieron para ser deshonrosas, ha venido a nosotros para salvar nuestra tierra, que nuestra tierra ya está muriendo no por la invasión de 20 lenguas extranjeras, pero de nosotros mismos, que ya pasada la administración legal, se formó otra administración mucho más fuerte que cualquier legal, se establecieron sus propias condiciones, se evaluó todo, y hasta se dieron a conocer los precios a todos. Gougal explica claramente por qué la forma administrativo-burocrática de combatir la corrupción es ineficaz, y ningún gobernante, incluso si es más sabio que todos los legisladores y gobernantes, es incapaz de corregir el mal, no importa cómo restrinja las acciones de los malos funcionarios al nombrar otros oficiales como supervisores. Pero Gougal exageró el peligro, aunque la tierra pereció, pero, gracias a Dios, no pereció. A pesar de la corrupción, Rusia se desarrolló. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado cualitativamente en comparación con los tiempos de Gougal, la corrupción se fusiona con la mafia, que, por supuesto, no existía entonces. La unión de la mafia y la corrupción durante la formación misma del capitalismo puede dar un híbrido tan terrible que, tal vez, no tuvo análogos en la historia rusa. Efectivamente sería algo bastante apocalíptico, un estado mafioso todopoderoso, un auténtico pulpo. No olvidemos que un funcionario es siempre potencialmente más criminal que un empresario. Un hombre de negocios puede enriquecerse honestamente siempre y cuando no interfieran. Un funcionario solo puede enriquecerse deshonestamente. Así que el aparato burocrático lleva una carga mucho mayor de mafia que de negocio. Es obvio qué tipo de Estado se puede construir, guiado en la realidad, no en palabras, por supuesto, por el ideal estatista, corrupto criminal, semicolonial. La sociedad se convierte en una colonia del Estado, y bajo tal régimen el formidable Estado mismo se convierte en una colonia mafiosa, nacional e internacional, que penetra fácilmente por todos los poros del aparato. Rusia resulta ser una colonia, un apéndice de materias primas de países democráticos avanzados construidos sobre el principio de una sociedad abierta, una colonia de empresas individuales en estos países. Esto es bastante natural, porque un Estado fuerte, en el sentido que nos es familiar, es decir, fuerte por numerosos y poderosos medios burocráticos. No existe la misma seguridad ni los mismos derechos de propiedad para todos. Todo lo contrario, la propiedad depende del lugar que ocupe su dueño en la escala jerárquica. Así, para una persona honesta y enérgica, se pisotea la esperanza de promoción en el mercado de la igualdad de oportunidades. Esto significa que la economía está dominada por un monopolio y el mercado se ha convertido en un mercado de sobornos, una forma moderna del mercado burocrático tradicional. Para apoyar industrias seleccionadas, pero de hecho, sus jefes de bancos y empresas, para mantener un superaparato, incluido el militar represivo cada vez mayor, no hay salida, excepto imprimir dinero, excepto la inflación. La estructura ineficiente de la economía piramidal, gigantes monopolistas no competitivos, permanece. Siempre habrá superimpuestos en el país que sean necesarios para el mismo Estado. Tales impuestos más el soborno burocrático, soborno, es una garantía segura de que no habrá medianas y pequeñas empresas, esta parte más dinámica de la economía, la principal incubadora de la clase media. La economía no estará abierta al mundo en pie de igualdad para todos, sino que en realidad estará subordinada a empresas de amigos. Creo que muchos de los burócratas de hoy son bastante cínicos, entienden perfectamente qué tipo de Estado fuerte intentan construir de manera bastante consciente. No hay esperanza de un renacimiento rápido del imperio militar y no hay ningún deseo real de revivirlo. En realidad, los ideales imperiales han sido devaluados en la mente de los estadistas, no menos que en la mente de los demócratas.
La diferencia es que si los demócratas han reemplazado estos ideales con otras ideas políticas comunes, entonces la mayoría de los imperialistas rusos simplemente no tienen ideas políticas comunes. El águila bicéfala se utiliza como una pantalla detrás de la cual se esconde el becerro de oro, el verdadero ideal de estos empresarios imperiales. Aquí no será el Estado el que engordará, sino solo pseudoestatistas, sacerdotes del Estado, engordando en nombre y a expensas del Estado. Hoy, los estadistas no tienen ni una gran idea ni una estrategia clara para la política estatal, incluso en el campo de la economía. La ausencia de una meta real, la incredulidad interna en las metas proclamadas por ellos mismos con patetismo se vengan cruelmente. Si solo hay un objetivo, mantener un statu quo indefinido, obligar al país a continuar oscilando entre la propiedad estatal y la privada, entonces solo los decadentes de la estadidad grises son adecuados para lograr ese objetivo. En parte, la situación actual se parece, aunque en una versión mejorada, a finales de 1991. En ese momento, la burocracia gobernante, funcionarios gubernamentales, ex oficio, tampoco se esforzó por dar pasos decisivos hacia adelante, la pseudoprivatización de nomenclatura privada les convenía perfectamente. La voluntad política, estatal entonces, como es sabido, fue demostrada precisamente por los demócratas radicales, antiestatistas, en la jerga política de nuestros opositores. Y ahora, los estadistas oficiales están bastante satisfechos con quedarse quietos, mientras que aquellos que están enfocados en las tareas estratégicas que enfrenta el Estado pueden proponer un programa sólido de política estatal en el campo socioeconómico, es decir, liberales, demócratas. Estado de bienestar o capitalismo libre, un tema de debate académico. Ni von Hayek ni Lord Keynes crearon sus teorías en relación con la nomenclatura Estado asiático, que estaba bajo una poderosa influencia criminal. Cambiemos el sistema, construyamos al menos los cimientos de la sociedad occidental, entonces estos problemas se volverán relevantes. El colapso del imperio burocrático bajo la influencia de la corrosión corrosiva de los intereses de propiedad de la oligarquía burocrática, la privatización del poder es el final natural de cualquier imperio oriental. Significa el final de una cierta ronda, un ciclo en su desarrollo. Debe hacerse todo lo posible para que el ciclo bolchevique sea verdaderamente el último en la historia del Estado ruso. Rusia tiene hoy una oportunidad única de cambiar su orientación social, económica y, en última instancia, histórica, para convertirse en una república del tipo occidental. En este siglo, la sociedad rusa ha descrito un enorme y trágico círculo, la rueda roja, una economía de mercado casi normal, desde principios de siglo hasta 1914, una economía capitalista de Estado militarizada con un mercado y una propiedad privada dominante, 1914 a 1917, comunismo de guerra, 1918 a 1921, economía de monopolio estatal, imperialismo, con elementos de mercado y propiedad privada, 1921 a 1929, economía totalitaria que eliminó el mercado y la propiedad privada, 1929 a 1953. Este fue el ascenso a la cima del comunismo. Entonces comenzó la segunda mitad del siglo, el descenso de estos terribles picos. El camino era casi simétrico, una economía de monopolio de Estado, imperialismo, con elementos de un mercado semioculto y propiedad privada en la sombra, 1953 a 1985, una economía de capitalismo de Estado, al principio bajo la forma de un pseudoestado, con una transición gradual hacia la propiedad privada abierta y la legitimación del mercado burocrático, 1985 a 1991. Desde 1992 se ha iniciado la transición hacia un mercado normal y una propiedad privada legítima, pero en el centro de este círculo siempre ha estado el imán más poderoso del Estado burocrático. Fue su campo de fuerza lo que determinó la trayectoria de la historia rusa. El Estado ha distorsionado terriblemente los rasgos de la historia moderna. La experiencia ha demostrado que el Estado samoyedo destruye la sociedad, aplastándola contra sí mismo y eventualmente destruyéndose a sí mismo. ¿Seremos finalmente capaces de salir de esta órbita sin salida? La solución de esta pregunta principal depende de lo que suceda con el Estado ruso. Estamos entrando en el siglo XXI. La sociedad occidental no es de ninguna manera ideal. Está egoístamente preocupado por sus graves problemas. Aquí están las relaciones a lo largo del eje norte-sur y la superpoblación, que por primera vez desde la época de Moses, 61, se convierte en una realidad formidable y una crisis ecológica. Uno de los desastres del capitalismo es el ritmo de su imparable crecimiento, solo puede ser estable cuando se desarrolla rápidamente, cuando siempre surgen y se satisfacen nuevas necesidades de las personas. El mundo occidental no es nuestro enemigo ni un filántropo.
Debemos resolver nuestros problemas nosotros mismos, y si no los enfrentamos, el mundo reaccionará con calma ante el colapso de la alta civilización rusa. Mientras tanto, estos problemas son múltiples. Necesitamos resolver simultáneamente los problemas del siglo XIX, la formación del Estado de Derecho, el comienzo del siglo XX, la erradicación de los restos del feudalismo social e industrial, una fuerte desmonopolización de la economía, la lucha contra el fascismo, otras formas extremas de nacionalismo autodestructivo de finales del siglo XX y el próximo siglo XXI que se mencionan anteriormente. También tenemos problemas únicos que, quizás, otros países no tuvieron, así como no hubo totalitarismos tan poderosos en ninguna parte. Tales problemas incluyen la formación de la clase media, la conciencia por parte de la sociedad y el estado de la idea de la legitimidad de la propiedad privada. Y todo este conjunto de problemas habrá que resolverlo simultáneamente. Simplemente no será posible hacer esto de manera consistente, el mundo no esperará por nosotros, la historia no nos dará concesiones. Estos problemas están interrelacionados. Se está trazando una línea vertical, desde la fuente de inversión, privada o pública, hasta la ideología y la estrategia sociopolítica general. Otra privatización burocrática del poder, o, finalmente, la apertura de un circuito cerrado, la separación de poder y propiedad. La secularización del Estado, la separación del Estado de la pseudo-religión del estatismo, o una nueva deificación del Estado. Tal es la alternativa histórica global a Rusia, y tal es nuestra alternativa política actual. Si el país entra en el próximo ciclo de privatización del poder, cerrará herméticamente su camino hacia el primer mundo. Si es posible, expandir el espacio socioeconómico para completar la evolución liberal democrática del Estado, entonces Rusia tiene todas las posibilidades de ocupar el lugar que le corresponde en la civilización del siglo XXI. Para algunos, el enfoque estatal es la preservación de ciertas instituciones burocráticas, su poder y riqueza. Para otros es la preservación de nuestro país, la preservación del propio Estado ruso. Para preservar nuestro Estado, debemos transformarlo radicalmente, reunir toda nuestra voluntad política para resolver este problema. Es necesario remover el fragmento de acero del viejo sistema del cuerpo vivo del país. Este sistema se llamó de manera diferente, autocracia, comunismo internacional, bolchevismo nacional, hoy tratando con el nombre de soberanía. Pero la esencia siempre ha sido la misma, la arbitrariedad egoísta y depredadora de la burocracia, cubierta de demagogia. Ya escribí que me considero a mí y a mi gente de ideas afines estadistas y patriotas rusos. Creo que si por la razón más simple, veo que nuestra tarea principal es resolver los problemas estratégicos del Estado, completar las reformas del mercado y construir una sociedad de estilo occidental estable, dinámica y próspera en nuestro país. Cuando escribo sociedad occidental, lo último que hablo es la loca idea de la unificación cultural. Pero hay un principio que me parece universal y bastante adecuado para Rusia, aunque fue formulado por T. Jefferson, 62, consideramos que las siguientes verdades son evidentes por sí mismas, que todas las personas son creadas iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Agosto-septiembre 1994. Moscú. SPB, Norma, 1997. Bibliografía. Amalrica A. Sobrevivirá la Unión Soviética hasta 1984, /diagonal sumérgete en el atolladero. M. 1991. Arbatov G.A. Recuperación prolongada. M. 1991. Akhmatova A. Poemas y poemas. L. 1977. Berdiaev N.A. El destino de Rusia. M. 1918. Bernstein E. Problemas del socialismo y tareas de la socialdemocracia. San Petersburgo, 1891. Empresarios de Rusia, 40 historias de éxito. M. 1994. Bloque A. Citas /diagonal poemas. Poemas teatro. V2. L. 1972. Braudel F. Juegos de intercambio. Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII, V2. M. 1988. Bulgakov M. A. Favoritos. M. 1983. Vasiliev L.S. Historia de Oriente. T1. M. 1993. Valeshin M.A. El centro de todos los caminos. M. 1989. Gaidarete Rusia y las reformas /diagonal Izvestia. N. grado 187, 19 de agosto de 1992. Geller M. Nekricha. La utopía en el poder.
Londres, 1986. Google NV Obras recopiladas. T5. M. 1960. Consejo de Estado. Acta textual 1909 a 1910. Gumilyov NS. Obras recopiladas. V2. M. 1991. Declaración de Independencia /diagonal Federalistas Estadounidenses. Benson, Kermón. 1990. Gilas M. Rostro del totalitarismo. M. 1992. Keynes J. Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero /diagonal Antología de Clásicos Económicos. V2. M. 1993. Larin Yu. Capital Privado en la URSS /diagonal Antología de Clásicos Económicos. V2. M. 1993. Lenin BPSS. TT 23, 26, 30, 32, 34. Leontovich VV. Historia del liberalismo en Rusia. 1762 a 1914, París, 1980. Leontievka, N. Cartas a Gubastov /diagonal Revista Rusa. 1897. Número 5. Lyasenko P.I. Historia de la Economía Nacional Rusa. M. 1930. Marx K. Engels F. Obras. Segunda ed. TT 1, 4, 25. Maíz LF. Burocracia. Caos planeado. Mentalidad anticapitalista. M. 1993. Molino J.S. Fundamentos de la Economía Política. M. 1980. Milyukov P. en Ensayo sobre la Historia de la Cultura Rusa. San Petersburgo, 1904. Montesquieu S.H. L. Sobre el espíritu de las leyes /diagonal Obras escogidas. M. 1955. Naisul V. La etapa superior y última del socialismo /diagonal Inmersión en el atolladero. M. 1991. Ortega y Gasset X. Revuelta de las masas. Nueva York, 1954. Pavlov Silvansky Notario Público Feudalismo en Rusia. M. 1988. Plejanov GV Obras. T15. M. L. 1926. Prokopovich S. en Experiencia en el cálculo de la renta nacional de 50 labios. Rusia Europea. M. 1918. Pushkinas Trabajos seleccionados. T1. M. 1968. Solzhenitsyn y A. El arrepentimiento y el autocontrol como categorías de la vida nacional /diagonal en De debajo de las rocas. París, 1974. Stalin 4 cuestiones del leninismo. M. 1953. Toindia Comprensión de la Historia. M. 1991. Trotsky L. de mi vida, una experiencia autobiográfica. M. 1991. Ustrialov NV bajo el signo de la revolución. Harbin, 1925. Wells G. Rusia en la oscuridad. M. 1970. Festica Hitler, una biografía. T. Z. Permanente, 1993. Kromov Desarrollo Económico de Rusia en los siglos XIX-XX. 18001917. M. 1950. Chapek K. Guerra con salamandras /diagonal Obras. T5. M. 1959. Solohov M.A. Tranquilo Don. T4. M. 1953. Sulgin V. Díaz. 1920. Notas. M. 1989. Gracias por descargar el libro en la biblioteca electrónica gratuita Royalib, RU, http://royalib.ru. Deja una reseña sobre el libro, http://royalib.ru /comment/gaidar-gosudasbo-y-evoliutsiya.html. Todos los libros del autor, http://royalib.ru/ouser-gaidar-egor-.html. Notas al pie. 1. Zhang Yang, científico y político, el representante más famoso de los legalistas, pensadores, de la antigua China, formuló las principales disposiciones de Fagia, la escuela filosófica de los legalistas, autor del canon legalista, el libro del gobernador de la región Zhang. 2.
Chunido es el periodo 722 a 481 AC de la era Zhou en China. Se caracterizó por la lucha interna entre los reinos que surgieron sobre la base de los primeros destinos jovianos. 3. Los Tres Reinos es un periodo en la historia de China, 220 a 265 o 220 a 280, llamado así por el número de tres reinos, Wei, Wu y Su, formados después del colapso del Imperio Han en 220. Marcado por la lucha entre los reinos. 4. Fujiwara, la capa más alta de la aristocracia feudal, que estuvo en el poder en Japón entre los siglos 7 y 11. 5. Aforismo del filósofo inglés Thomas Hobbes, 1588 a 1679, según el cual el Estado surge como resultado de un acuerdo entre personas que pone fin al estado natural de guerra de todos contra todos. 6. Señorío, una propiedad feudal en la Inglaterra medieval. Formado en los siglos 11-12. 7. Seigneur, en Europa occidental en la Edad Media, un terrateniente feudal, el dueño de un señorío, que tenía campesinos dependientes y, a menudo, habitantes de la ciudad en su misión. 8. Hayek F., un destacado economista austriaco, ganador del Premio Nobel. 9. Roosevelt, Franklin Delano, 32º presidente de los Estados Unidos, desde 1933, del Partido Demócrata, elegido para este cargo 4 veces. Llevó a cabo una serie de reformas. New Deal. 10. El concepto de ponerse al día no se aplica a la cultura rusa. La cultura europea, especialmente desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, ha estado bajo la influencia más poderosa y fructífera de la gran y original literatura, teatro, música, pintura, etc. de Rusia. Probablemente, una de las fortalezas de la cultura rusa es precisamente el dualismo occidental-oriental contenido en ella, el diálogo interno de las culturas. Para la cultura, la oposición interna, este-oeste, resulta ser una característica importante que amplía el espacio de la cultura, dando nuevos matices. Y otra cosa completamente distinta es la política y la economía, las formas de gobierno y la actividad económica. Aquí, Rusia, sin duda, ha estado en la posición de ponerse al día con la civilización durante siglos. 11. Iván III, Gran Duque de Moscú desde 1462. Durante el reinado de Iván III, se formó el núcleo territorial de un solo estado ruso, se derrocó el yugo mongol tártaro. 12. Vasily III, Gran Duque de Moscú en 1505. Completó la unificación de Rus alrededor de Moscú. 13. Iván IV, Iván el Terrible, Gran Duque de Al-Rus desde 1533, el primer zar ruso desde 1547. Bajo su mando, se conquistaron los kanatos de Kazán 1552 y Astrakán 1556. 14. Yaroslav el Sabio, Gran Duque de Kiev desde 1019. 15. Veche es una asamblea nacional en la Rusia antigua y medieval. 16. Hansa es una unión comercial y política de las ciudades del norte de Alemania en los siglos XIV-XVI que llevó a cabo el comercio de intermediación entre Europa occidental, septentrional y oriental. 17. Día de San Jorge, 26 de noviembre, estilo antiguo, en Rusia en los siglos XVI y XVI. El momento de la transición de los campesinos de un señor feudal a otro. 18. Boris Godunov ha sido el zar ruso desde 1598. Reforzó el gobierno central, apoyándose en la nobleza. 19. Nerón es emperador romano desde el año 54. Según las fuentes, cruel, narcisista, depravado. Con represiones y confiscaciones, restauró contra sí mismo varios estratos de la sociedad romana. 20. Cesare Borgia es un representante de una familia noble que desempeñó un papel importante en la vida política de Italia. 15. Principios del siglo XVI. 21. Ricardo III, rey de Inglaterra desde 1483 hasta 1485. 22. Solimán el Magnífico, sultán turco de 1520 a 1566. 23. Abbasí, Shah de Irán desde 1587. 24. Tiempo de problemas, los acontecimientos de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. En Rusia. 25. El sistema local, que existió en Rusia a finales de los siglos XV, XVIII. El orden en el que el Estado, para el desempeño del servicio militar y público, proporcionó a los nobles la propiedad condicional de la tierra, una propiedad, sin derecho a vender, permutar y heredar. 26.
Votchina, el tipo más antiguo de propiedad territorial feudal en Rusia, una propiedad familiar que pasó por herencia. 27. Campesinos de Chernososnie, en el estado ruso de los siglos XIV-XVII. Campesinos personalmente libres que poseían tierras comunales y tenían deberes feudales. 28. El igualitarismo es una idea utópica pequeño burguesa de eliminar las contradicciones del capitalismo a través de una redistribución igualitaria, de la propiedad privada. 29. Plebe Vyacheslav Konstantinovich, ministro del Interior, jefe de un cuerpo separado de gendarmes en 1902 a 1904. 30. Witteser Yulievich, ministro de Ferrocarriles en 1892, ministro de Finanzas desde 1892, presidente del Gabinete de Ministros desde 1903, Consejo de Ministros en 1905 a 1906. Desarrolló las principales disposiciones de la reforma agraria de Stolypin. 31. Stolypin Petr Arkadievich, ministro del Interior y presidente del Consejo de Ministros desde 1906. Dirigió la implementación de la reforma agraria, que lleva su nombre. 32. Visnegradsky Ivan Alexeyevich, científico y estadista ruso, fundador de la teoría del control automático, miembro honorario de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, desde la segunda mitad de los años 70 se aleja gradualmente de la actividad científica y pedagógica activa. En 1888 a 1892. Ministro de Finanzas, logró un presupuesto equilibrado, la acumulación de reservas de oro, el fortalecimiento del rublo de papel. 33. El patrón oro es un sistema caracterizado por la libre acuñación y circulación de monedas de oro, el canje de billetes por oro, en lingotes y monedas. 34. Según los cálculos de S. Prokopovich, el crecimiento del ingreso nacional per cápita en 1894 a 1913 fue del 50% en Rusia, 58% en Alemania, 52% en Francia, 121% en Italia, etc. 35. Francisco Fernando Archiduque de Austria, sobrino del emperador Francisco José y heredero al trono. 36. Potresov Alexander Nekoulievich, el socialdemócrata ruso, uno de los líderes del menchevismo, participó en la creación de Iskre, fue miembro de su consejo editorial. 37. Por lo tanto, es ridículo deducir la revolución rusa del oro alemán, la razón era mucho más grave. Y los sueños de una revolución mundial no parecen tan locos, porque la guerra fue la guerra mundial, gente armada que se considera engañada, amargada y Dios abolido, así resultó ser en la práctica el llamado de Marx a asaltar el cielo, estaban en todos los países europeos. Sí, Europa se encontraba en una línea delgada. Si Rusia pagó la catástrofe de la guerra, la frustración de toda una generación con el bolchevismo, otros países pagaron el fascismo, el nazismo. La generación perdida ha llevado al mundo liberal que la engañaba al borde de la muerte, precipitándose hacia la tentación del totalitarismo. Tal, según I. Fest, fue la tendencia más poderosa de la época, bajo el signo de la cual estuvo toda la primera mitad del siglo. El horror de la Primera Guerra Mundial no terminó el 11 de noviembre de 1918 en Compiègne, sino que se interrumpió entonces. La energía maligna de la guerra se agotó hasta el fondo el 8 de mayo de 1945 en Berlín. 38. Las reuniones especiales son una forma de participación de la burguesía en la organización y conducción de la guerra, la distribución de las órdenes militares y la regulación de la economía para los fines e intereses de la burguesía. 39. Un sátrapa es un gobernador de una satrapía, provincia, en el Irán antiguo y medieval temprano. En sentido figurado, un tirano administrador despótico. 40. Kautsky Karl, uno de los líderes y teóricos de la socialdemocracia alemana y la Segunda Internacional. 41. Ilferdin Rudolf es uno de los líderes de la socialdemocracia austríaca y alemana y de la Segunda Internacional. 42. El falansterio en las enseñanzas de uno de los representantes del socialismo utópico, el pensador francés Fourier, 1772 a 1837, es un enorme palacio en el que se supone que viven y trabajan los miembros de la falange, que consta de 1500 a 1800 personas. Que consta de 1500 a 1800 personas, unidas entre sí según los intereses del trabajo común. 43. El maniqueísmo, llamado así por el legendario persa Maní, es una doctrina religiosa que surgió en el Medio Oriente en el siglo III, se basa en una idea dualista de la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad como principios originales e iguales. De ser. 44. En aras de la objetividad,
Debe decirse que las catástrofes históricas naturalmente provocan trastornos en la conciencia. Cuando un imperio gigantesco, de repente, se desmorona, cae como un coloso sobre pies de barro, la conciencia mitológica está buscando aquí una razón secreta y, hecha por el hombre, otra conspiración mundial. 45. Los jacobinos fueron miembros del Club de los Jacobinos durante la Revolución Francesa, expresando los intereses de la burguesía revolucionaria democrática, que actuaba en alianza con el campesinado y el sector más pobre de la población urbana. 46. Termidor es un golpe termidoriano que tuvo lugar el 27 y 28 de julio de 1794, 9 de Termidor del segundo año según el calendario republicano, en Francia, derrocando la dictadura jacobina y poniendo fin a la Revolución Francesa. Se abolió el sistema de imposición obligatoria de precios y salarios. 47. Drowning Gates es una novela satírica del filósofo disidente Sinow Fiefaa. El título de la novela parodia el eslogan «Adelante, hacia las brillantes alturas del comunismo». 48. Gilas Milovan es una figura política prominente en Yugoslavia, un colaborador cercano de Tito, que ocupó altos cargos en el CPY, Partido Comunista de Yugoslavia, luego en SKY, Unión de Comunistas de Yugoslavia, y ABNOYU, Consejo Antifascista para el Partido Popular. Liberación de Yugoslavia, a fines de 1953, presidente de la Asamblea Popular de la Unión. Después de un duro discurso contra la transformación del Partido Comunista en la clase dominante del país y su decadencia moral, entró en conflicto con el partido y el gobierno y fue objeto de represión. 49. GPU Dirección Política del Estado dependiente de la NKVD de la RSFSR, Organismo para la Protección de la Seguridad del Estado en 1922 a 1923. Luego se transformó en la OCPU, la Administración Política de los Estados Unidos. 50. Cambio de hitos, en los años 20 del siglo XX, la organización impresa de la tendencia sociopolítica de la intelectualidad burguesa rusa, contando con el renacimiento del poder soviético bajo la NEP. 51. Hitos, colección de artículos sobre la intelectualidad rusa, publicado por un grupo de publicistas y filósofos de corriente religioso idealistas cercanos a los Kedets. 52. Jonás es un profeta del Antiguo Testamento que, según la tradición bíblica, fue tragado por una ballena y pasó 3 días y 3 noches en su vientre. 53. Pedro III, emperador ruso desde 1761. 54. Siguiendo la seguridad personal mínima de la nomenclatura, algo similar descendió sobre sus súbditos, ciudadanos soviéticos comunes. 55. La política de distensión es una política destinada a desactivar la tensión internacional entre los países del bloque del Este, principalmente la Unión Soviética, y los países del Oeste. 56. Restitución-restauración en el anterior estado legal, de propiedad, aquí, la devolución de la propiedad a los antiguos dueños de quienes el Estado se la quitó ilegalmente. 57. Estancamiento en la economía, estancamiento en la producción, el comercio. 58. Daré, sin comentarios, la siguiente descripción del sistema socioeconómico, realizada en 1848. El propio lector puede compararlo con nuestra historia y realidad. Los gobiernos rara vez dejaban a los agricultores algo que excediese sus necesidades básicas y con frecuencia les quitaban todo sin dejar rastro, como resultado de lo cual se veían obligados, después de haberle quitado toda la cosecha al agricultor, a devolver parte de la préstamo para proporcionarle semillas y darle la oportunidad bajo este método de gobierno. Aunque la mayor parte de la población está mal provista, el gobierno puede brillar con una riqueza completamente desproporcionada a la situación general del país. Una parte importante de la riqueza se distribuye entre los diversos funcionarios del gobierno. Sin embargo, los peligros que amenazan toda propiedad en una sociedad así alientan incluso a los compradores más ricos a dar preferencia a objetos que no estén sujetos a deterioro, de gran valor en pequeño volumen, que por lo tanto son fáciles de esconder o llevar consigo. Por eso el oro y las joyas constituyen gran parte de la riqueza de estos pueblos, y muchos asiáticos adinerados visten casi toda su riqueza sobre sí mismos o sobre las mujeres de su harén. A excepción del monarca, aquí nadie piensa siquiera en tales formas de invertir la riqueza que excluyen la posibilidad de llevársela o llevársela. Este tipo de sociedad, sin embargo, también tiene su propia clase de comerciantes, divididos en 2 capas, algunos comercian con cereales, otros con dinero. Los comerciantes de granos generalmente no lo compran a los productores, sino a los funcionarios del gobierno. Los comerciantes de dinero prestan a los agricultores desafortunados arruinados por la escasez de cultivos o los impuestos gubernamentales, los medios de subsistencia y el cultivo de la tierra, y luego,
A partir de la próxima cosecha, devuelven su préstamo con un gran interés. En mayor escala dan préstamos al gobierno o a funcionarios a quienes el gobierno ha asignado una parte de los ingresos. Las operaciones comerciales de estas dos variedades de comerciantes se extienden principalmente a la parte del producto del país que constituye los ingresos del gobierno. A partir de estos ingresos, su capital invertido se reemplaza periódicamente con una ganancia y casi siempre sirve como fuente de la que los comerciantes extraen su capital inicial. Estas son, en términos generales, las condiciones económicas que han existido en los países de Asia desde tiempos prehistóricos y se conservan hasta el día de hoy donde quiera que no se vean perturbadas como resultado de influencias externas. 59. El estatismo es una dirección del pensamiento político que considera al Estado como el mayor logro y objetivo del desarrollo social y declara la participación activa del Estado en la vida económica de la sociedad. 60. Sile y Queribdis, en la mitología griega, dos monstruos que vivían a ambos lados de un estrecho y mataban a los marineros que pasaban por ellos. 61. Moses Thomas Robert es un economista inglés, el fundador del concepto según el cual la posición de los trabajadores está determinada por las leyes eternas de la naturaleza que hacen que el crecimiento de los medios de subsistencia vaya a la saga del crecimiento de la población. 62. Thomas Jefferson es un estadista y figura pública estadounidense. En 1775 fue elegido miembro del Congreso Continental, que decidió separar las colonias norteamericanas de Inglaterra, autor del proyecto de Declaración de Independencia, autor del Estatuto de Libertad Religiosa. En 1801 a 1809 fue el presidente de los Estados Unidos.